Quiero expresar mi gran felicidad y satisfacción a nivel personal, emocional y laboral al desarrollar este método Medita. Siento que es algo maravilloso, ha cambiado mi vida, me ha ayudado muchísimo en la parte de la atención y la disciplina con mis estudiantes. ¿Y por qué sucede esto? Porque te ayuda en la planeación. Entonces tus estudiantes van a estar concentrados con lo que tú aprendes, con el método, que es una secuencia maravillosa y muy didáctica. Siento bastante contento, las clases son muy buenas, los niños se entusiasman demasiado y esto hace que el ambiente sea muy rico, agradable, chévere. Y pues gracias a Medita Me di cuenta que no es tan imposible y no es tan difícil poder atraer a los estudiantes con las matemáticas y en un aula de clase. El 2022 fue un excelente año laboral, me desgasté menos, tuve más tranquilidad y fueron muchos y mejores los logros obtenidos, ya que a partir de lo aprendido en Medita obtuve muy buenos resultados, excelentes. Me fue más sencillo preparar las clases, me fue mucho mejor aplicando lo de las preguntas, mejoró muchísimo la disciplina y la atención. he aprendido a manejar diferentes herramientas, estrategias y métodos que me permiten realizar un proceso bastante efectivo con mis estudiantes, quienes hoy día muestran un gran interés y entusiasmo por el desarrollo de sus clases y por el aprendizaje. Quiero que como yo, muchos de mis colegas puedan aprovechar este método y cambiar sus vidas. Aplicar otros aspectos en el 2023 yo creo que va a ser muchísimo mejor que el 22 y si me siento tan tranquila y satisfecha, pues imagínense lo que podré lograr. Hola, les habla nuevamente Pablo Romero Ibáñez, pedagogo, consultor internacional en educación, autor de 139 libros de pedagogía, didáctica, creatividad y cultura de la paz, autor de la obra Cómo liberarse de una educación equivocada, publicada con Magisterio. Bueno, tengo en mi haber 25 premios regionales, nacionales y 5 internacionales en innovación educativa. Bien, soy el autor del método Medita, método metacognitivo didáctico Todos Aprenden. Te ayudo a lograr la atención de tus estudiantes y asegurar su aprendizaje. Así que desde este momento, colegas, bienvenidas y bienvenidos a esta segunda clase de la Semana de la Didáctica, la Atención y el Aprendizaje. Colegas, este es un evento en donde te estoy enseñando métodos para lograr la atención de todos tus estudiantes. Te recuerdo que hemos creado una comunidad exclusiva en Facebook, a la que desde ya te estoy invitando a que participes. En esta comunidad puedes escribir todas tus dudas, plantea todas tus preguntas. Ustedes se han dado cuenta que hemos estado muy activos en la comunidad y les he estado respondiendo a todas sus preguntas e inquietudes. También pueden dar aportes, si se dan cuenta que algunos de ustedes ya empezaron a dar unos aportes importantes, como les he mencionado. Yo solamente tengo un pedacito de verdad y ustedes tienen otro pedacito de verdad que es importante que lo compartamos entre todos. Así que muy agradecidos, desde ya les doy gracias a los que han estado participando activamente. Entonces, vamos a unirnos a la comunidad los que aún no se han unido. ¿Qué estás esperando? Únete ahora mismo. ¿Cómo? Pues dale clic ahí en el botón de unirse a la comunidad, ¿sí es? Recuerda que ese clic, ese botón, está en el correo que recibiste la invitación a este evento. ¿Te acuerdas la invitación que te enviamos? Ahí está para que le hagas clic. ¿O sabes qué? También lo puedes hacer clic en el WhatsApp, donde te enviamos un link en tu WhatsApp. Dale clic allí. O sea que es muy fácil unirse a la comunidad. Lo digo para aquellos que no han tenido todavía la oportunidad de unirse a nuestra comunidad de Facebook, la Semana de la Didáctica, la Atención y el Aprendizaje. Vean, colegas, quiero de verdad, con la mano en el corazón y la razón, agradecer nuevamente y dar 1000 felicitaciones a los más de 20,000 maestras y maestros que se han inscrito a este evento. Ya en la primera clase les había dado las gracias y los felicité, pues resulta que han seguido inscribiéndose mucho más. Ok, muy bien. Así que juntos vamos a comenzar este año escolar resolviendo ya de raíz nuestro dolor más importante. Les voy a mostrar que lograr la atención de todos los estudiantes
sí es posible, colega, y que tú también lo puedes lograr. A ver, hoy te vas a dar cuenta con los elementos y las herramientas y estrategias que te voy a ejemplificar. Así que, colegas, este es el mejor momento para resolver nuestro principal problema, la falta de interés y atención de nuestros estudiantes. ¿Y sabes cuándo es? Más de uno estará preguntando, ¿cuándo vamos a empezar a resolver este problema que ya empezó un nuevo año? Y seguro voy a seguir con el mismo problema, que me cometen indisciplina, que no me quieren atender en clase, que me interrumpen en clase. Pues, colega, la buena noticia es ahora. Este es el momento. De ahí la importancia de esta semana de la didáctica, la atención y el aprendizaje. Vean, colegas, ¿cuál fue el encuentro que tuvimos? Para los que no están enterados y no tuvieron la oportunidad de entrar a esa primera clase. Bueno, fueron las 5 razones por las que tus estudiantes no prestan atención. Recuerda, la clase está grabada. Puedes acudir ya hoy mismo o más luego cuando termines esta clase, verla. Y además, otra cosita, va a estar grabada e instalada por toda esta semana. Bueno, pero es por poco tiempo, va a ser hasta el domingo a medianoche, así que no lo dejes para el final. Esta clase en la que estamos hoy es cómo hacer una clase atractiva que despierte el interés de tus estudiantes. Entonces vamos a trabajar fuertemente en eso. ¿Cómo es que vamos a lograr esa clase atractiva? Por eso les prometí en la clase anterior que les iba a compartir unas herramientas y unas estrategias. Voy a cumplir con mi palabra. Y el viernes vamos a cerrar esta semana de la didáctica, la atención y el aprendizaje, con el paso a paso para lograr que tus estudiantes presten atención y aprendan en clase. Recuerden, ustedes pueden participar en el grupo de Facebook. Ya saben, o con preguntas, o con sus aportes, o con los documentos de acompañamiento a estas clases que les he enviado a sus correos y que ustedes tienen a la mano. Hoy les recuerdo que tengan la red de problemas a la mano, ¿verdad? Desde ya tengan esa red de problemas allí al lado suyo. Miren, colegas, lograr la atención de los estudiantes es definitivamente la principal dificultad a la que nos estamos enfrentando las maestras y los maestros. Digo, nos, me incluyo porque soy un maestro, soy un educador como ustedes. Colegas, es que el desinterés de los estudiantes, claro que nos produce frustración, ya se los he mencionado en la clase anterior. Mire, les he dicho que algunos colegas terminamos cayendo enfermos y esa misma ansiedad, claro que nos enferma y nos hace hasta comernos las uñas. Eso de que no nos presten atención es como hablar solo, ustedes lo saben muy bien, casi que uno se siente haciendo el ridículo, ¿verdad? Pero, colegas, sí es posible para todos despertar el interés y la atención de los estudiantes, porque algunos dirán, no, yo no he podido lograr eso. Vas a ver que sí es posible, colega, y es mucho más fácil de lo que ni te imaginas. Yo mismo he sido formador y he acompañado, y ustedes lo saben, los que me conocen, a más de 11,000 maestras y maestros de Latinoamérica a lograr la atención de los chicos, a hacer clases realmente atractivas, seductoras, que atrapen. Vean, colegas, ¿cómo lo he hecho? Se preguntarán algunos. Pablo, ¿cómo lo ha hecho? Pues gracias a la didáctica, en particular a un método que desarrollé para ayudar tanto a maestros que están en esta situación como a maestras e incluso coordinadores. Les enseño cómo. Alguien dirá, bueno, pero eso ¿cómo funciona ese cuento del método Medita? Bueno, en mi método Medita, todo parte de ¿dónde? ¿Qué hago? Les enseño a que ustedes hagan su propio diagnóstico. Realicen su propio autodiagnóstico. Alguien dirá, ¿cuál es la diferencia de las dos? Diagnosticas a tu estudiante para conocerlo. Y tú te autodiagnosticas para que tú también te conozcas, ¿verdad? Eso es lo que hacemos. Entonces, partimos de ese autodiagnóstico y diagnóstico para luego planear con fundamento, conociendo a nuestro estudiante y conociendo mis áreas de mejora y conociendo mi fortaleza. Y luego eso me lleva a preparar mejor mis clases, desarrollarlas mejor, plantear procesos de evaluación formativo que los estudiantes lo comprendan y aprendan y se les active su pensamiento, se enamoren de mis clases y decidan atender en clase, ¿verdad? Miren, colega, esto es un proceso y no es de la noche a la mañana. Ustedes lo saben muy bien, pero claro, la buena noticia ¿cuál es? Que sí es posible hacer esto en un tiempo relativamente corto. Por eso estamos en estas 3 clases.
quiero que conozcas unos testimonios de algunas maestras y maestros que han hecho parte de mi programa completo, ¿verdad? Sobre el método Medita. Mira, ellos han podido vivir la transformación de lograr la atención de todos sus estudiantes. Así que vamos a escucharlos en este momento. Soy Roger José Cardoso Bustamante, licenciado en Educación Básica Primaria con énfasis en Ciencias Naturales. Actualmente me desempeño como docente en el área de matemática en los grados quinto, sexto y séptimo. Medita es el método que me ha ayudado a mejorar mis capacidades como docente. Me ha ayudado a ser un mejor profesional de la educación. He aprendido a manejar diferentes herramientas, estrategias y métodos que me permiten realizar un proceso bastante efectivo con mis estudiantes, quienes hoy día muestran un gran interés y entusiasmo por el desarrollo de sus clases y por el aprendizaje. Tengo niños con una capacidad para participar y hacer de la clase una clase amena, en ese ambiente de alegría, de amistad, de convivencia, en donde todos aprenden, se colaboran uno al otro. Algo que me llamó mucho la atención es que pues era cierre de año y pues suelen estar muy indispuestos a veces porque quieren estar ya en vacaciones. Pero al llevar la clase de esta manera me di cuenta que las vacaciones pasaron a un lado y ellos estaban muy centrados en la clase, disfrutándola al igual que yo. Nos permite desarrollar estrategias, técnicas y métodos con didácticas y que nos permite tener al estudiante ocupado en el quehacer, en el día a día de nuestra actividad. Me ha ayudado mucho poder controlar la disciplina dentro del salón de clase, ya que este método metacognitivo y didáctica me ha permitido desarrollar talleres más prácticos donde el estudiante desarrolla todo su potencial. Colegas, es importante que aprovechemos esta coyuntura, ¿verdad?, de inicio de año para atacar de raíz el que creo que coinciden conmigo en este momento, atacar de raíz ese problema que nos está quejando y al que nos estamos enfrentando los profesionales de la educación todos los días. ¿Y es cuál? La falta de atención de nuestros estudiantes, colegas. Entonces, ¿qué trabajamos para los que no asistieron? Y bueno, también para los que asistieron a mi primera clase. Es importante que recordemos esas 5 razones por las que los estudiantes no prestan atención. Miren, colegas. La primera, no saber cómo resolver la indisciplina en clase. Somos convergentes. No los llevamos a que piensen. No tener ni idea de cómo desarrollar la creatividad. Y eso de hacer las clases monótonas, desconectadas, aburridas, nada atractivas, sino que solo es clase magistral, bla, 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 y los estudiantes como unos entes pasivos, no nos ayuda para nada. Recordemos que en esta semana, ¿verdad?, de la didáctica, la atención y el aprendizaje, son más de 20,000 personas que están inscritas para interactuar con esta experiencia de actualización y fundamentación con mi método Medita. ¿Y para qué? Para resolver el problema de la atención. Así que, colegas, nuevamente te recuerdo, si no has visto lo que les compartí en la clase 1, porque veo que van ingresando algunas maestras y maestros que no han visto la clase 1 para que se puedan como conectar mejor, les recomiendo que vean esa clase, vean la grabación y concéntrense en lo que a partir de este momento voy a empezar a explicarles, que tiene que ver con la pregunta, bueno, ¿y qué voy a hacer ante esos 5 problemas o 5 razones por las que los estudiantes no me prestan atención? ¿Qué es lo que voy a hacer? Entonces, la pregunta clave aquí ¿es posible solucionar estos 5 obstáculos? ¿Podemos solucionar la indisciplina, la convergencia, el no pensar, ausencia de creatividad, clases monótonas? Claro que sí, colegas. Si no, no estaríamos aquí desarrollando este proceso de interacción con estos 5 asuntos claves para que empecemos un año con la mejor energía. Entonces, recordemos algo importante en este momento. Hay unos obstáculos que no me los inventé yo, ni Magisterio se los sacó de un Astra, no. Esto es el resultado de aplicar entrevistas y encuestas.
Y ustedes mismos nos dicen cosas como estas, que nada de lo que haga va a hacer que mis estudiantes me pongan atención. Si tuviera más recursos pedagógicos y didácticos, de pronto lo lograría. Fíjate, este tipo de objeciones que tienen muchos maestros, que lo exponen con gran convicción, son asuntos de fácil solución. Porque, colega, concentrémonos en la primera. Nada de lo que haga va a hacer que mis estudiantes me pongan atención. Sí, señor. Claro que sí. No es lo mismo llegar a una clase con pasividad, ¿verdad? Y a dictarle y llegar resignado, que el estudiante le huele a uno, parecen unos caninos, a kilómetros le huelen a uno la actitud con la que uno entra. Si uno entra con una actitud así como derrotado, o si uno entra, vea, con todas las ganas. Por eso en una live que daba con magisterio, decía que me impactó un video que vi en Instagram de un profesor que venía caminando así todo aburrido, todo down, se ve que tiene muchos problemas y venía hasta con los ojos llorosos, pero cuando llegó a la puerta del salón de clase, que ya se dio cuenta que llegó a la puerta, se limpió las lágrimas, tomó una actitud mucho más erguida, recta, abrió la puerta, dejó su tristeza afuera y dijo: buenos días, niños. No se imaginan todo lo que hoy vamos a aprender. O sea, él está convencido de que si entra con sus problemas, con sus angustias, pues a ver, no va a lograr nada. Entonces entra con su mejor actitud. Así que el primer consejo que le doy aquí es: entre con su mejor versión y verá que sí funciona. Y dice, además aplica las herramientas y las estrategias que le ofrezco con mi método Medita, pues con mucha más razón, colega, se le va a facilitar lograr que sus estudiantes le atiendan en clase. Eso de que si tuviera más recursos pedagógicos y didácticos, de pronto lo lograría. No, pues te tengo una buena noticia. De pronto no, es que lo vas a lograr con mayores recursos, pero recursos pertinentes. Es decir, si quiero que mis estudiantes aprendan a resumir, tengo que saber cuál es la herramienta. Quiero que aprendan a criticar, a innovar, a dudar, tengo que saber cuál es la herramienta. Quiero que aprendan a desarrollar su potencial creativo, quiero que saber qué herramienta voy a aplicar. Y eso es lo que hace mi método Medita. Te dice qué herramienta implementar según lo que tú quieres lograr con tus estudiantes. Eso de que no tengo la personalidad para hacer mis clases atractivas, ¿cómo así, colega? No vuelva a decir eso nunca, ni en broma. Ni lo escriba ni lo diga nunca más. ¿Y por qué? Porque es que usted, claro que sí tiene la personalidad para hacer sus clases atractivas. Basta con que se sensibilice con el fascinante campo de la didáctica. Si usted accede a conocer las herramientas, los métodos, las técnicas y las estrategias de Medita, se va a dar cuenta que esa personalidad llega porque llega tal como la quiere. Es decir, va a enamorar a sus estudiantes. ¿Cómo? ¿Cómo lo enamoramos? Vea, usted entra a clase y trae un cuento, trae una anécdota, trae un apunte, una historia de vida, un chisme, como les gusta a los muchachitos todo eso, ya los atrapa de una vez, pero no llegue dictando clase. Usted entra al salón de clase dictando clase, pues claro, ¿cuál personalidad? Y no hay ninguna personalidad que le ayude, colega. Lo que hago en el colegio se borra en la casa. Uy, no sé, eso no va a volvernos a pasar nunca, porque tu impacto es tan grande que tus niñas, niños, adolescentes llegan a la casa corriendo y dicen: papi, mami, mira lo que aprendió. Y seguro a ti en tu colegio nunca te enseñaron esto. Claro, porque le estás llevando cosas novedosas que tú sabes que a los papás de ellos nunca se los enseñaron. Yo era de los que me atrevía y les decía: vean, chicos, ¿sabían que esto que aprendieron conmigo a sus papás nunca se lo enseñaron en el colegio de verdad? Ah, prueben y verán. Lleguen y cuénteles y verán que quedan sorprendidos. A ellos les encanta que uno les hable así. Entonces, eso de que tengo muchos estudiantes, eso es imposible aplicar la didáctica. Todo lo contrario, la didáctica no se hizo para grupos pequeños. La didáctica vino a este mundo, a este planeta Tierra, para grandes grupos, grupos grandes. Obvio que aclaro que no, en magisterio y en mi punto de vista no estamos de acuerdo, ¿verdad? Lo he dicho en numerosas ocasiones. No estamos de acuerdo con qué, pues con los grupos numerosos. Pero es que no es nuestro papel solucionar problemas que deben solucionar los ministerios de educación en América Latina. Pero no nos vamos a quedar ahí con los brazos cruzados. No, es que ese problema lo tiene que solucionar el Ministerio de Educación Nacional. No, señor, usted es un profesional de la educación y tiene unos niños que no tienen por qué pagar las consecuencias de esos errores del ministerio. Entonces, vamos a atenderlo hasta que se tome conciencia de parte de los ministerios de resolver esos asuntos. Eso de que es imposible atenderlos a todos. Cada estudiante tiene formas y estilos diferentes de aprender. Es cierto, eso es cierto. Cada ser humano tiene unos ritmos, unos estilos cognitivos,
unas formas de pensamiento, unos videos, unos gustos diferentes, y ahí es donde entra nuestro compromiso con la inclusión. Pablo, o sea que usted nos está diciendo que existen herramientas para desarrollar un proceso de educación inclusiva, sí. Pero ¿dónde las consigo? Ahí de qué estoy hablándoles. Con mi método Medita, usted accede a esas herramientas, colega. Eso de que no manejo herramientas tecnológicas, vea, eso es sencillo. En nuestra experiencia de formación de 6 semanas, la primera semana lo que hacemos incluso es una semana antes de las 6, convirtiéndola prácticamente en 7 semanas de experiencia. Esa semana antes de empezar la semana 1 de las 6, le damos una orientación didáctica sencilla para que usted comprenda que el fascinante universo de las didácticas tecnológicas, que el mundo de las tecnologías es la cosa más sencilla de este mundo. Casi que no más es leer y hacer clic, leer y hacer clic. Colegas, la culpa es del sistema educativo. Pues el sistema educativo tiene muchos errores y aquí todos lo sabemos, no nos vamos a poner a discutir eso. ¿Quién no sabe que el sistema educativo de cada país de América Latina está lleno de errores? Claro que sí. Pero me voy a quedar entonces con los brazos cruzados, ay, y llorando, y a sacar pañuelo y a moco tendido, entonces con mi pañuelo voy a empezar a llorar. No puedo hacer nada porque el sistema educativo está mal. Y entonces yo soy víctima del sistema educativo. No, señor, ningún maestro tiene por qué ser víctima del sistema educativo. Sí ha tomado en serio la didáctica, colega. Es decir, si usted toma en serio la didáctica, usted no se vuelve víctima de nadie. Y es lo que te ofrezco con mi método Medita. A ti no te tiene por qué pasar nunca esto, colega. Estudiantes que parecen unos micos colgados de todos lados, tirando avioncitos de papel, mirando las redes sociales, el otro molestando al otro, el otro haciendo mofa, el otro pegándole, el otro comiendo. Eso no tiene por qué pasar. Eso lo podemos solucionar. Entonces, la pregunta es, ¿qué hacer? ¿Qué hacer ante esto? ¿Listo? Lo primero, colega, mi consejo es, empiece por tomar conciencia. ¿Se acuerdan que en la clase 1 les regalé 2 instrumentos, uno cualitativo y uno cuantitativo? El cualitativo donde usted va a describir todos esos obstáculos y problemas que ha tenido para resolver los 5 causas que no permiten la atención en clase que estamos abordando en estas 2 clases. Usted lo primero que tiene que hacer es tomar conciencia. ¿Cómo? Aplíquese un instrumento. Le regalé 2. Aplíquese el cualitativo. Vuélvalo a utilizar si no se lo ha aplicado. Y los comparte acá en la comunidad de Facebook. En nuestra comunidad lo invito a que lo comparta. Y el segundo instrumento vieron que era cuantitativo, que va de 1 a 5. Ay, voy a revisarlo. Más de uno que no asistió a la clase 1. Wow, ¿y ese material cuál es? Saber, revísalo. Algunos... por no haberse inscrito a tiempo, pues no han tenido acceso a él, pero no se preocupen que todavía lo pueden hacer. Así que, colega, ustedes pueden informarle a otros colegas que aún no se han inscrito, que todavía lo pueden hacer y acceder a este valioso material. Ya tomé conciencia con el material, entonces quedo autodiagnosticado. Es decir, que yo no necesito que otro me autodiagnostique. Usted mismo se va a autodiagnosticar para tomar conciencia de lo que está bien y de tus áreas de mejora. O sea, ¿qué debo mejorar? Pablo, ¿hay un instrumento para comprender qué estoy haciendo mal en mis talleres, en mis clases, en mis guías, en mis pruebas escritas? Sí, ese es el instrumento de autodiagnóstico, que ya lo conocemos y lo expliqué muy bien en la clase número 1. Así que en la clase anterior usted puede volverla a revisar. Los que no entraron a esa clase 1 porque apenas se inscribieron tarde y entraron fue hoy a esta clase 2, pues tranquilo, entren a la clase 1 y revisan bien este instrumento y los demás elementos que les compartí. Ok, colega. Recuerden, este instrumento tiene 6 columnas. Pregunta, paradigma, desempeño, habilidad del pensamiento, contexto y diseño. Una de las cosas más importantes de este instrumento es que te crea conciencia de que estás abusando de la convergencia. Es decir, que tus preguntas todas son una pregunta, una sola respuesta. Un problema, una sola solución. Y eso lo tienes que superar. Tienes que introducir planteamientos divergentes. Así que, colegas, usted al autodiagnosticarse, ¿qué ha sucedido? Pues que usted descubre sus errores. Por tanto, ya puede dar solución. ¿Cómo vamos a solucionar un problema si no somos conscientes de los errores que estamos cometiendo? Entonces, colega, mire, usted tomó conciencia de que hay un abuso de la convergencia. Un problema, una solución, una pregunta, una sola respuesta. No más de eso.
usted empieza a darse cuenta que el diseño de tus guías, de tus talleres, de tus evaluaciones no tienen contexto, no tienen imágenes, no tienen gráficos, no tienen unos textos de apoyo, abusan de preguntas de selección múltiple o abusan de preguntas literales. Defina, indique cuándo nació, cuándo murió, cuál es el personaje principal, cuál es el personaje secundario, cuál es el contexto del texto que leíste, y ya, y se queda usted en eso. Son puras preguntas literales y preguntas convergentes. Entonces, usted ha tomado conciencia de que puede hacer mejor las cosas, pero si usted no se autodiagnostica, ¿cómo vamos a empezar un año renovado? Y les estoy pidiendo, vamos a empezar un año de verdad renovados. ¿Listo? Entonces, vamos a abandonar. Ya, empecemos el año diciéndole adiós. Vamos a decirle adiós al abuso del saber conocer y saber hacer. No he dicho que el saber hacer y saber conocer sean los malos del paseo. No, he dicho que hemos abusado de saber conocer y saber hacer. Saber conocer y saber hacer. De hecho, así hay demasiada información sobre unas concepciones erróneas sobre competencia. Por ahí no es el camino. Necesitamos un discurso de competencia que tenga en cuenta el saber pensar, el saber innovar, el saber ser y el saber sentir. Ya es hora de que esté explícito. Así que manos a la obra. Empecemos a solucionar los 5 obstáculos que impiden el interés y la atención de nuestros estudiantes. Vamos a empezar. Alguien dirá, bueno, ¿cómo? Bueno, las soluciones que te voy a compartir son desde mi método Medita, método metacognitivo didáctico, todos aprenden. Si notan que la imagen que les estoy compartiendo es un señor que está construyendo su propia escalera. No es lo mismo subir una escalera construida por otros a que si tú mismo construyes tu escalera y la subes. Alguien dirá, ¿y eso qué significa? Por favor, ¿qué te estoy diciendo con esta imagen? Que el futuro es tuyo, el destino es tuyo, no está escrito. Tú lo construyes, tú lo dibujas y tú señalas para dónde quieres ir. Es decir, que tú decides si quieres que este año tus estudiantes no te atiendan. O tú decides si quieres que este año tus estudiantes estén atentos, concentrados, enamorados de tus clases. ¿Quieres eso? Ok, sígueme. La primera, indisciplina en clase. Ya vieron a esos muchachitos desordenados que tienen a la pobre profesora arrinconada. Ok, entonces vamos a empezar por conocer a nuestros estudiantes. Vamos a conocer el otro lado, porque es que si no nos interesa el otro lado de nuestros estudiantes, y cuando hablo del otro lado me refiero a que ellos tienen también sus preocupaciones, sus angustias. Tú, maestro, maestra, que me estás escuchando y viendo en este momento, no eres el único con problemas. Yo también tengo problemas. Estoy aquí muy tranquilo, emocionado, hablándote, pero tengo mis problemas, pero tengo que contártelos. Tú tienes que pagar las consecuencias de mis problemas. No, para nada, colegas, para nada. Esa es la actitud que tenemos que asumir con nuestros estudiantes. Llevar nuestra mejor versión para llevarles esperanza y crearles un ambiente pedagógico y un clima social agradable. Así que con ellos, en vez de estar gritándoles y amenazándolos, que eso no funciona, colega, usted lo sabe muy bien, eso no funciona, vamos a crear mejor un pacto de convivencia con ellos, un pacto en el que nos pongamos de acuerdo cuáles son esos mínimos no negociables para interactuar en clase. ¿Listo? Pero vamos a hacerlo con buen trato. De verdad se los digo con la mano en el corazón y la razón que el maltrato no funciona, los gritos no funcionan, las amenazas no funcionan. Vamos a darles nuestra mejor versión. ¿Y cómo se da nuestra mejor versión? Buenos días, buenas tardes, con permiso. Al que veo más así, aburridito, más maltratadito, por allá como más triste, a ese le doy como un saludo especial, un saludo más personalizado. A todos los saludo, pero a algunos le doy un saludo personalizado porque lo están necesitando. Y el solo hecho de decirle hacia el oído, tranquilo, cuentas conmigo, cuando necesites hablar, aquí está tu maestro. Eso los estudiantes los mata, cómo les encanta, los emociona. Entonces vamos a desarrollar una clase que sea participativa, colega. ¿Usted quiere dejar tanto desorden? Pues deje de estar dictando clase. Los niños, niñas de hoy, recuerden, son visuales, interactivos, audiovisuales. ¿Qué quieren? Quieren es una clase activa, dinámica. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a activar una clase con herramientas, con estrategias, con cuentos, con lúdicas, con historias de vida que los motive y los enamore de aquello que le estamos ofreciendo. Miren, colega, no olvide esto. Los estudiantes tienden a ser muy disciplinados y a abandonar la indisciplina cuando uno les da cosas que a ellos les interesan. Si ellos ven que lo que uno les va a dar no tiene ningún interés para la vida de ellos, tienden a no ponerte atención.
Pero ven y te digo algo. Empieza, además de la anécdota, de la historia, del cuento para atraparlos, eso les gustan los cuentos, los chistes, los chismes. Enseguida les dice, bueno muchachos, niños, niñas, adolescentes, les dice, vea, ustedes saben por qué es tan importante lo que vamos a ver hoy. Ni se imagina. Dígales en qué van a crecer, cómo se van a transformar, cómo van a mejorar con lo que vamos a aprender hoy. Y verá que empiezan a interesar. Entonces, vamos a aplicar una ruta de atención con ellos, de convivencia, de buen trato. Y vamos a aplicar la ética de la argumentación. No muevo una mano, no muevo un pie hasta no haberme convencido de cuánto bien y cuánto daño me hago a mí mismo y le hago a los demás. Cuando tú le enseñas a un niño, a una niña, que con esa actitud violenta, agresiva con sus compañeros, lo que está haciendo es ganarse enemigo, él va a empezar a cambiar. Se va a empezar a transformar porque va a decir, yo no me quiero quedar solo. Tú le haces ver que se va a quedar sin amigos. ¿Quién se quiere quedar sin amigos? Y que si él quiere tener muchos amigos y mucha gente que le tienda la mano hoy o mañana, pues más le vale que empiece a trabajar el buen trato. 2, abuso de la convergencia. No, colega, es que seguimos abusando de la convergencia. Acuérdense, un problema, una solución, una pregunta, una sola respuesta. Entonces, empecemos por comprobar que de verdad sí estamos haciendo énfasis en la convergencia. ¿Cómo? Revisa los quiz, revisa tus talleres, revisa tus guías, revisa tu pizarra, tu tablero, revisa las actividades que le estás aplicando, todo lo que hace, y posiblemente vas a descubrir que tus preguntas son cerradas, son extremadamente convergentes, le apuntan solo a una solución. Entonces, de una vez, actívale la divergencia, actívale problemas y situaciones que tengan múltiples posibilidades de solución. Entonces, podemos hacer una lista de qué, de perjuicios de la convergencia. O sea, empecemos a colocar, ¿qué pasa si yo abuso de la convergencia? Pues que mis niños se vuelven como demasiado obedientes hasta el punto de que ya no piensan por sí mismos, creen que todo tiene solo una solución. El día que tengan un problema en la vida real, no van a saber cómo resolverlo porque se acostumbraron a ser así, verticales, convergentes, todo es A, B, C, D, verdadero y falso, diga sí o no. Eso sí que hace mucho daño, ese abuso. Miren, colega, diseño y aplicación de clases y evaluaciones divergentes. Desde que ingresemos hasta que salgamos, vamos a aplicar convergencia, tranquilo, porque la convergencia permite que aprendamos a seguir instrucciones, pero también al ladito de una vez actividades divergentes. ¿Usted qué opina? Esto es una actividad divergente. ¿De qué otra manera lo podríamos hacer? ¿Ven? ¿Qué le propones? ¿Qué le modificas? ¿Qué le cambiarías? Así que hagamos que nuestras clases sean muy participativas desde múltiples puntos de vista, que no exista solo el punto de vista del profesor, sino también todos los puntos de vista de ellos. Entonces, preguntémosle el punto de vista y haz esto. Al que medio ves distraído, Carlos, ¿tú qué opinas? ¿De qué, profe? Tranquilo, yo te ayudo. Me estaba refiriendo, o más bien otro compañero, ¿le recuerdan de qué estamos hablando? Mira, Carlos, estábamos hablando de tal cosa. Vale. Y el profe te estaba preguntando tal cosa. Listo. Ven, muchachos, ven, niños, niñas, porque hay que estar atentos. Pilas, no se pueden perder un momento de lo que estamos viendo hoy. Esto es importantísimo. Compromisos convergentes y divergentes, entonces, cotidianos. ¿Listo? Desde que nos levantemos hasta que nos acostemos, convergencia y divergencia. Pero la sola convergencia, no. 3, no están pensando con fundamento. ¿Se acuerdan que lo vimos en la clase 1 y les dije cuánto daño hace eso de no pensar con claridad y no darle herramientas a los muchachos de cómo pensar mejor? Todos pensamos. Tú, maestro, que estás aquí, piensa, tus niños piensan, pero pregúntate, ¿están pensando correctamente? Pregúntate, ¿podrían pensar mejor? Sí, claro que podrían pensar mejor. Entonces, vamos a enseñarles métodos, herramientas para que piensen mejor, pero para poder hacer eso, empecemos por escuchar la voz de nuestro estudiante, conozcámoslos mejor. Si los conocemos mejor, vamos a poder interactuar mejor con ellos y vamos a poderles dar las herramientas, los métodos, las técnicas necesarias para que activen su proceso de pensamiento que es natural en la raza humana. Entonces, miren, colegas, para que piensen con fundamento, vamos a enseñarles a que ellos identifiquen y caractericen el problema. Así que vamos a darles métodos eficaces que les lleven a analizar y criticar la información, sin caer en una crítica absurda, sin sentido, que solamente apunta a generar problemas con los demás y ofensas. No, es una crítica
amable, es una crítica objetiva, científica, rigurosa, que detecta problemas y busca solucionar los problemas realmente. Vamos a aplicar cotidianamente la didáctica de la pregunta, pero no abuso de preguntas literales. Vamos a plantear preguntas divergentes, vamos a plantear preguntas hipotéticas, preguntas analíticas, preguntas valorativas, preguntas para activar la crítica. Vamos a invitarlo a que ellos hagan sus propias preguntas y verás tú cómo esa clase se dinamiza, colega. Aquí con todo lo que les estoy diciendo, ¿qué estamos haciendo? Estamos activando a nuestros estudiantes para que esa clase deje de ser monótona y para que ellos empiecen a atenderte, profe. Vamos a formarlos entonces en el arte de la exposición. A ellos les encanta el seminario alemán, los que no lo han practicado. Consiste, muy rápidamente se los menciono, usted le dice a sus estudiantes que se preparen sobre un tema, pero resulta que la próxima clase le dice a uno de ellos que profundice, Martín, Claudia, María Eugenia, lo que sea, pero todos nos vamos a preparar. Pero hay uno que va a pasar de manera especial, pero como todos estamos preparados, lo levantamos a pregunta y empieza el debate contra uno de ellos. Eso les parece interesantísimo. Asistir a una charla que uno ha estudiado, que uno conoce el tema y que lo está exponiendo otro. Entonces hay muchas formas de preguntar y de abrir un debate, un diálogo amable. Y les enseñamos a debatir sin caer en la grosería, en la patanería, sin caer en el maltrato. La columna central de esto es el buen trato. Vamos a lograr que nos atiendan, que nos quieran, pero con buen trato. ¿Listo? Alguien dirá, Pablo, y hay herramientas para esto, para lograr que piensen mejor. Sí, mire, esta herramienta les sirve para mejorar los procesos de disciplina, es decir, acabar con la indisciplina, y además sirve para enseñarles a pensar con una mejor organización. La red de problemas es una herramienta que trae problemas y subproblemas. Trae asunto, tema, indagación, contexto y tipos de puntos diferentes de partida de preguntas. Entonces, la red de problemas permite que tus estudiantes entiendan la diferencia entre el asunto y el tema. Los críticos de arte sí que tienen claro eso, la diferencia que hay entre asunto y tema. ¿El asunto qué es? El qué. O sea, ¿qué sucede? Por ejemplo, el aborto no es un problema. La gente cree que el aborto es un problema. Ay, no es un problema. No, el aborto es un asunto. ¿Cuándo se vuelve un problema? Cuando ya empiezo a darme cuenta a cuántos menores de edad está perjudicando. Ahí se empieza a convertir en un problema, ¿verdad? El tema, ¿qué y dónde? Entonces, el aborto en Bogotá. ¿Ves? Ya tienes un tema. La indagación, ¿qué quieres averiguar sobre ese tema? Entonces puedes decir que vas a averiguar las causas del aborto o las consecuencias que está generando ese aborto en las menores de edad de Bogotá, ¿verdad? El problema entonces tiene el qué, el dónde, el cuánto y el quién. Entonces, ¿qué está sucediendo? Aborto. ¿Dónde? En Bogotá. ¿Quiénes? Las adolescentes, digamos, menores de 16 años de edad. Terrible, ¿verdad? Ok. ¿Y cuánta gente se está perjudicando? Bueno, la última estadística mostró que de las menores de edad ¿verdad? Que, por ejemplo, quedan embarazadas, el 40% tiende a abortar. Uy, eso es altísimo. Yo tengo una hija de esa edad, entonces empiezo a preocuparme. Ve que sí tienen un problema. Y el contexto es todo lo que rodea ese asunto. La idea es que nuestros niños desde pequeños aprendan a redactar preguntas con el qué, con el dónde, con el por qué, con qué, para qué, cómo, cuánto, cuándo, cuál, quién o quiénes. ¿Listo? Esa es la red de problemas. Veamos un ejemplo. Asunto, la tristeza. Este es un ejemplo aplicado a un niño que se llama Carlos, que eso, ¿a quién le está preocupando? A otro amigo de Carlos. Y entonces decide aplicarle una red de problemas a esa preocupación que él tiene sobre la tristeza de Carlos. Indagación, causas y consecuencias de la tristeza de mi amigo Carlos. Pregunta problema, ¿cuáles son las causas y consecuencias de la tristeza de Carlos? Contesto, en el hogar, ¿qué está pasando? Parece ser que, según lo que se ha enterado el amigo de Carlos, es que viven discutiendo, sus padres se están separando y en el colegio no se relaciona con ningún compañero. Y ¡pam! Viene la lluvia de preguntas con el qué, con el cómo, con el dónde. ¿Qué le sucede a Carlos? ¿Dónde radica el problema de la tristeza de Carlos? ¿Por qué es grave la tristeza de Carlos? ¿Con qué estrategia se puede solucionar el problema de la tristeza de Carlos? ¿Para qué es necesario averiguar sobre la tristeza de Carlos? ¿Cómo se puede resolver la tristeza de Carlos? ¿Cuánto tiempo puede llevar resolver la tristeza de Carlos?
¿verdad? ¿Cuándo se originó la tristeza en Carlos? ¿Cuál es el origen? Entonces, ¿cuáles serán las consecuencias de no resolver la tristeza de Carlos? ¿Quién o quiénes están ocasionando la tristeza en Carlos? ¿Quiénes se están perjudicando con la tristeza de Carlos? ¿Se dan cuenta? Aquí tienen otro ejemplo. ¿Ven? Como es el ejemplo de que resulta que hay un acoso permanente que se está produciendo en una institución educativa. Es ficticia, esta institución educativa no existe. La institución educativa, el portal. Entonces, esta institución educativa del portal se le quiere averiguar las causas y las consecuencias del acoso escolar. Y la pregunta problema es, ¿cuáles son las causas y consecuencias del acoso escolar en la institución educativa del portal? ¿Ve? Y es una institución que no tiene manual de convivencia y tiene un 80% de maltrato entre los estudiantes. Es altísimo. Entonces uno empieza a preguntarse esas preguntas. ¿Qué es el acoso escolar? ¿Dónde hay mayor acoso? ¿Por qué el acoso escolar es tan grave? ¿Con qué programas, proyectos, actividades podemos solucionar el acoso? ¿Para qué se necesita de un proyecto que atienda el problema del acoso escolar? ¿Cómo se puede resolver? ¿Cuánto tiempo nos puede llevar? ¿Cuándo se originó ese problema? ¿Cuál es el origen del acoso? ¿Quién o quiénes están, ¿verdad?, siendo perjudicados con este problema de acoso escolar? ¿Se dieron cuenta? Esa es la red de problemas, colegas. Y ustedes, yo les regalé este material, si ven, ustedes lo tienen a la mano. Entonces, este material les permite, ahí en los espacios blancos, plantearse ustedes las preguntas y indicar el asunto, el tema, la indagación, la pregunta-problema y el contexto. Les va a gustar hacer el ejercicio y practíquenlo este año, háganlo con sus estudiantes. Ok. 4. Ausencia de la creatividad. Dar ejemplos desarrollando clases creativas es mi primer consejo. Miren, colega, uno quiere que los niños sean creativos, pero nosotros no les damos ejemplos de creatividad. Pues así es muy difícil. Vamos a partir de lo siguiente. A ellos les encanta que uno llegue con cosas novedosas. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a traerle cosas originales, novedosas, que los activen también y les dé la iniciativa a ser creativo. Pero hay que crearles conciencia de que todos somos creativos, ellos, nosotros, todos. Vamos a formarlos entonces en el dominio de métodos para la creatividad. Todos los días vamos a comprometerlos con la innovación. Vamos a socializar, a exponer ejemplos de innovación, los talleres, las guías, las producciones de ellos. Vamos a invitar a papá y mamá que asistan a esas exposiciones. Vamos a colocar como un cuaderno grande, una libreta grande para que los papás coloquen sus comentarios, sus felicitaciones. Eso les encanta mucho a los niños. Luego uno les lee todo ese cuaderno. Yo hacía mucho eso. Y dice, profe, lea la otra página. Ahí hay una en que dicen algo sobre mi trabajo. Bueno, son muy orgullosos si uno les lee eso. Todo esto ayuda a que ellos empiecen a activar su potencial creativo. Métodos. Desde con mi método Medita, a la vez tengo dentro de Medita muchos métodos para activar la creatividad, como cuál, el método analógico, el método antitético, el método aleatorio, el método de combinación. ¿Ven? Esos son métodos que podemos aplicar y que son muy efectivos para activar el potencial creativo. 5. Clases monótonas desconectadas. Vean, colegas, este año los invito a que iniciemos con nuestra mejor energía, con nuestra mejor versión. ¿Y eso cómo lo vamos a hacer? Creando un clima social positivo, agradable, constructivo, de buen trato, respeto. Eso es un excelente negocio. Créanme, se los digo con la mano del corazón y la razón, colega. Pero además vamos a activar la didáctica de la pregunta. Empezar con preguntas y seguir con preguntas y terminar con preguntas. Vamos a hacer preguntas para motivarlos, preguntas para interesarlos, preguntas de opinión, preguntas interpretativas, preguntas analíticas, preguntas hipotéticas, preguntas metacognitivas, preguntas de conclusión. Vamos a invitarlos a que ellos hagan también sus propias preguntas, colega. Vamos a contarles historias de vida, un cuento, una anécdota, una adivinanza. Eso les encanta a ellos, hasta un chisme. ¿Cómo les gusta eso? Y claro, todo esto tiene relación con la clase que vamos a desarrollar. Por tanto, vamos a decirles cuán importante es la clase que hoy vamos a trabajar. Lo que hoy vamos a aprender es importante para sus vidas. Eso los anima enormemente. Y colega, vamos a educar con el contexto, es decir, con situaciones, con problemas reales del día a día de ellos. Así que preguntémonos en este momento, ¿qué pasa cuando resolvemos los 5 problemas que impiden la atención y el aprendizaje? Mire, nuestras clases se tornan mucho más atractivas, van a atender mucho más interesados, van a participar, levantar la mano, lo hacen con respeto, con entusiasmo, van a querer trabajar en equipo, a dar sus aportes, a mostrarse interesados. Y bueno, y de paso el profesor
va a sentir satisfacción por su trabajo, ¿verdad? Y la crítica va a ser algo normal dentro del debate y dentro de la interacción de clase. Así que realmente mejoramos muchos aspectos cuando logramos superar estos 5 obstáculos. Para facilitar la atención en clase, ¿qué tipo de estrategias podemos implementar? Bien, con mi método Medita implementamos un conjunto de estrategias que dependiendo de la situación que vayamos a resolver, afrontar o interactuar con nuestros estudiantes, así será el tipo de estrategia. Desde este punto de vista, con mi método Medita trabajamos estrategias cognitivas, estrategias metacognitivas, estrategias socioafectivas, estrategias tecnológicas y estrategias lúdicas. Recordemos que una estrategia no es una acción aislada. Una estrategia es un conjunto de acciones que tienen un proceso, un inicio y un cierre y aplica herramientas, instrumentos y técnicas. Por ejemplo, la estrategia metacognitiva. Un ejemplo de estrategia metacognitiva es que empiezo la clase explicando 3 componentes: persona, tarea y método. ¿Qué quiere decir eso? Persona, no empiezo la clase hasta no haberles indicado que lo que van a aprender hoy es tan trascendental que si no lo aprenden, pierden ventaja ante el resto de la sociedad. 2, la tarea no la explico al final, sino que la explico y la estoy comentando toda la clase estoy explicando la tarea. Y 3, les enseño un método para resolver de manera eficaz la tarea. Y no termino la clase hasta que por lo menos 3 estudiantes cuenten cómo se sintieron y le expliquen a los demás qué han entendido de los contenidos y de la tarea. Y otro me diga a los demás cuán importante ha sido lo que hoy aprendieron para crecer y progresar en este planeta Tierra tan complejo. Esa es una estrategia metacognitiva. Bien, no olvidemos entonces que en el tiempo que hemos tenido, he tratado de explicarte todo lo posible y sé que tú puedes estar interesado en la solución más completa, en aprender a dominar mi método Medita para lograr la atención de tus estudiantes. Bueno, entonces te digo que voy a abrir las inscripciones a mi curso completo Método Medita. Pero te voy a hablar de eso, pero absolutamente de todos los detalles más adelante. Ahora te pido que me tengas un poco de paciencia. Así que recordemos que en síntesis, hoy hemos comprendido que es fácil resolver los 5 obstáculos para lograr la atención de nuestros estudiantes. ¿Cuáles son? No saber cómo resolver la disciplina en clase. Somos convergentes. No los llevamos a que piensen. No tener idea de cómo desarrollar la creatividad, pero claro que sabemos que eso se logra a través de métodos, técnicas y estrategias. Y eso de hacer clases monótonas y desconectadas, aburridas, nada atractivas, eso no nos va a pasar este año, ¿verdad? Así que, colegas, los estoy invitando a la clase 3, el paso a paso para lograr que tus estudiantes presten atención y aprendan en clase. Este viernes no te la pierdas porque vamos a concentrarnos en ese paso a paso. Y ese paso a paso nos va a llevar a entender cómo diagnosticarnos a nosotros mismos y diagnosticar a nuestros estudiantes y cómo desarrollar una planeación didáctica coherente, fundamentada, atractiva, didáctica, cómo preparar clases interactivas que seduzcan y logren atrapar la atención de nuestros estudiantes, cómo desarrollar un proceso de clase en el que nuestros estudiantes estén permanentemente levantando la mano, participando, preguntando y hasta profundizando. Cómo desarrollar procesos de evaluación amables, constructivos, formativos, cómo desarrollar una metaevaluación que nos permita entender las áreas de mejora de ellos y de nosotros, que nos permita asegurarnos que todos aprendan. Y si aún no han aprendido todos, cómo lograr un plan de mejora, cómo implementarlo para que de verdad todos aprendan y lo más importante, todos nuestros estudiantes tomen las ganas, mejor dicho, la decisión de atender, porque están pensando en que son los primeros que se benefician. Entonces, colegas, les invito a que participen, ¿verdad?, en nuestra comunidad de Facebook. Hagan su participación respondiendo las siguientes preguntas. Deben hacerlo con el numeral resumen clase 2. ¿Cuáles fueron los 3 puntos más importantes que aprendiste en este primer encuentro? ¿Qué crees que puedes empezar a aplicar inmediatamente? ¿Qué más te gustaría aprender en las siguientes clases?
Recuerda usar el numeral resumen clase 2, no lo olvides. Miren, colegas, también me pueden seguir en Instagram, Profe Pablo, en Instagram, allí también lo pueden hacer. Recuerden que para ingresar a la clase número 3 van a recibir un link de acceso el próximo viernes 20 de enero. No lo olviden, a veces se va a spam, a correo no deseado, échenle una miradita a esa bandeja, ¿oyeron? Así que, colegas, con la mano en el corazón y en la razón, me despido de ustedes, muy amables por su asistencia. Muchas gracias, colegas. Ya no tengo que estar persiguiendo a los estudiantes para que me entreguen los trabajos o los talleres que yo hacía. Entonces esto me ha permitido de que un 95-97% de los estudiantes ya se agradan, ya son felices a entrar a mi clase, entregarme los trabajos. El ambiente en clase, porque yo soy consciente de que mi materia química no es algo que mis estudiantes quieran tener, pero ya estoy viendo un cambio de actitud, una mayor disponibilidad, una mayor disposición. Todos hemos cambiado de actitud porque las clases han cambiado, la profe ha cambiado, su actitud ha cambiado. Al proponer esas herramientas y esas estrategias veo más participación de los estudiantes y que les he sabido llegar de una manera a todos. O sea, de alguna manera todos dentro de su proceso, dentro del ritmo me están dando. Están llegando a lo que se pretende. Una de las ventajas que observo con mis estudiantes es que ellos se muestran más participativos, o sea, se interesan más por lo que yo intento enseñarles. Entonces ellos aportan, preguntan. Me siento bien porque los estudiantes veo más participación. Y de hecho los mismos luego de ver el proceso que vamos llevando, digamos, a X actividad, entonces proponen hacer otras. Entonces pues por ese lado yo estoy contenta.